Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, lo mejor posible. Bueno, hoy vamos a inaugurar un nuevo ciclo dentro de los videos, los contenidos que estamos subiendo en esta hermosa comunidad que hemos armado con ustedes, eh, que no implica que no vamos a seguir también con los videos, con más videos de grandes equipos que no pudieron salir campeones. Hoy vamos a seguir también obviamente con los comentarios de los partidos del campeonato clausura que se está desarrollando en la Argentina, pero vamos a iniciar una nueva saga que es que también creo un merecido reconocimiento a los directores técnicos argentinos que han dejado su huella y su sello en el fútbol nacional. Van a pasar por este ciclo muchos técnicos. Para ir en forma cronológica y para empezar con los técnicos que consiguieron campeonatos mundiales con la selección argentina de fútbol, que creo que es lo que corresponde. Vamos a iniciar, y el video de hoy, el contenido va a ser la campaña como futbolista y también como director técnico de César Luis Menotti. Después vamos a hablar también de sucesivas entregas de Carlos Bilardo, de Lionel Scaloni, por supuesto, y vamos a hablar de otros grandes técnicos también que se coronaron, ya sea a nivel de clubes o de selecciones, y lograron logros importantes para nuestro país. Para pasar por aquí, eh, o técnicos que lograron también campeonatos locales, no internacionales, pero que fue muy importante su labor para los clubes, ¿no? Va a pasar por aquí, por ejemplo, no sé, Juan Carlos Lorenzo, va a pasar Ángel Labruna, va a pasar Roberto Saporiti, José Yudica, Ángel Tulio Soff, muchos técnicos, realmente obviamente gran Carlos Bianchi, Daniel Pasarela, obviamente Gallardo también, bueno, obvio, también por supuesto el Pato Pastoriza, bueno, va a haber una lista de técnicos, obviamente Juan José Pisuti, Coco Basile, va a haber una lista grande de técnicos que vamos a hacer esta saga de envíos que vamos a iniciar hoy con César Luis Menotti. César Luis Menotti tuvo una carrera muy importante como director técnico, también tuvo una carrera como futbolista, tal vez no tan exitosa, pero que vale la pena también repasarla, ¿no? Menotti nació el 22 de octubre de 1938 en la ciudad de Fisherton, Rosario, y murió, seguramente lo recuerda, el 5 de mayo del año 2024, hace un año y un par de meses. Lo recordamos bien porque esto fue el año pasado, ¿no? A la edad, César tenía en ese momento 86 años. Era un gran jugador mediocampista de pegada exquisita y tenía mucho gol. Ahora vamos a ver rápidamente, ¿no? Las campañas de Menotti como futbolista. Tenía realmente mucho gol. Él debuta en Rosario Central profesionalmente. Juega en el canalla de la hincha de Rosario Central de 1960 a 1963. Jugó un año en Racing en 1964 y después va a Boca. En Boca juega en 1965 y 66. Y después ahora vamos a ver un inconveniente con un gran ídolo de Boca y con su presidente de ese momento, Alberto J. Armando. Se va a Estados Unidos a jugar a Nueva York, a New York Generals, donde juega en 1967 y 68. Por esa cosa de la vida, juega un partido amistoso contra el Santos de Pelé y le hace 5 goles Menotti. Entonces, bueno, Pelé dice, argentino, bueno, quiero que venga a jugar que venga a jugar con nosotros, no que venga a Santos. Va al Santos, donde juega en 1968 y termina jugando en Juventud de Brasil en 1969 y 1970 y ahí se retira. Un total de 149 partidos con 69 goles en clubes y 6 partidos con la selección también, donde hizo un gol. Fue, como les decía antes, defensor del juego ofensivo, lo vimos como jugador y como técnico también, ¿no? Y siempre, ya desde jugador, quería ahondar en el tema de la generación de pequeñas sociedades entre los futbolistas, ¿no? Y es el creador de frases célebres en el mundo del fútbol como
que había que generar espacios, ¿no? Además de armar las grandes sociedades, había que generar espacios. Esa frase célebre de que para poder entrar hay que salir, ¿no? Cuando hablaba de los centrodelanteros, que para generar espacios a los volantes y para tener también espacios para moverse, esos grandes goleadores que tenía Argentina en ese momento, era necesario que a veces se replegaran, ¿no? Se replegaran y generaran espacios para que los volantes también acompañaran, ¿no? En esa formación de grandes sociedades, como decíamos. Pero vamos a la génesis de la vida futbolística de Menotti. De chico era socio de un club, Unión Americana de Fisherton. Él tuvo una vida de, digamos, clase media acomodada con su familia, con sus padres, hasta que su padre fallece, ¿no? Entonces, bueno, él había practicado otros deportes, era una persona de gran altura, Menotti, había practicado boxeo, natación, básquet. Empieza a jugar en la Liga de Carcarañá por dinero, ¿no? En esa época se pagaba buen dinero en las ligas regionales, ¿no? Juega en la Liga de Carcarañá, sus padres no querían que jugara al fútbol. Después, bueno, el padre fallece, él va a jugar a Central. En Rosario Central lo ven en una práctica, juega muy bien. Entonces, el presidente del canalla en ese momento, un señor de apellido Flink, lo va a ver, se contacta con él y le pregunta si quiere jugar en Central. Y él, bueno, dice que sí. Dice que sí, porque aparte de hincha canalla de toda la vida. Entonces ahí empieza su actuación en el canalla y le pagan muy bien. Le pagan un muy buen. Él ganaba bien en los campeonatos regionales, pero le pagan el Central, le paga el doble de lo que ganaba en la categoría de Carcarañá. Entonces empieza a jugar en el canalla. En las inferiores juega muy poquito. Antes de jugar en Central había tenido un par de pruebas en algunos clubes grandes, como el caso de Vélez y el caso de Huracán. En Huracán, ahí traba relación de amistad con el técnico de Huracán en ese momento, que era Coco Rossi, un viejo volante, jugó en Racing, en San Lorenzo, en la década del 50, 60. Rossi es el mismo que le dice, mira, acá es un gran club, Huracán, pero no son muy cumplidores los dirigentes, así que bueno, con los pagos hay que tenerlo en cuenta esto, ¿no? Ya en esa época. Y los jugadores ganaban mucho menos de lo que ganan ahora, ¿no? Por supuesto. Bueno, empieza a jugar en Central. Hay algunos jugadores que juegan con él en Central, como el Gato Andrade, el arquero, que terminó polémico su vida, ¿no? Pero por temas extrafutbolísticos, pero que hizo una gran campaña en Brasil. Andrada le hace gol 1000 Pelé, atajando para Vasco da Gama, ¿no? Andrada. Estaba en Central en ese momento cuando va Menotti, y el Gitano Juárez, que es un gran amigo de la vida. Gitano Juárez es una persona más grande que Menotti, se hacen muy amigos, es una especie como de hermano mayor, ¿no? De César. En el año 1962, era un volante, ya les había dicho, con mucho gol, sale tercero en la tabla de goleadores y juega unos partidos en la selección. Como he dicho, antes jugó 6, jugó contra Uruguay, contra Chile y Paraguay, y contra Paraguay hace su único gol. El técnico, como nota de color en ese momento del equipo argentino, a un señor de apellido Torres, que había reemplazado a Gil López, que era un viejo técnico que tuvo mucho éxito en el equipo del ascenso, y en ese momento, o años antes, había dirigido a la selección. En 1963 hace 12 goles, jugando para Central, uno a River, uno a Boca. Entonces, bueno, algunos clubes grandes ponen los ojos en él. En el 64 va Racing, hace 12 goles en 18 partidos. Tiene una expulsión en un clásico con Independiente. Al otro año se va a Boca. Racing había sido campeón en el 61 y había tenido 2-3 años que no había tenido muy buen fútbol. Entonces, en el 64 juega en Racing, pero al otro año Racing lo vende a Boca. Se va con Federico Sacchi, gran zaguero central, uno de los mejores de la historia. Jugó en Racing y en Boca y en Newell's, ¿no? Va a Boca con Federico Sacchi, ahí hace 6 goles en 2 temporadas. Tuvo un inconveniente no personal, sino por la forma de sentir el fútbol con Ratín, uno de los ídolos más grandes de la historia de Boca, volante central, muy temperamental, que era un gran caudillo de Boca, que en un partido le reclamó, o en varios partidos reclamó a Menotti que Menotti corría. Menotti era un jugador exquisito, con muy buen toque, con muy buena pegada y gol, pero claro, no le gustaba correr. Entonces Menotti no le daba bolilla, tenía mucho carácter, mucha personalidad, no le daba bolilla a Ratín. No, el fútbol se juega con la pelota y con la cabeza, no corriendo. Así que bueno, después en 1966 se juega una copa, la Copa Mohamed, donde Boca tiene que enfrentar al Real Madrid,
empata y pierde por penales, Menotti erra un penal, ahí tiene una discusión con Alberto J. Armando, que era el gran presidente de Boca de esa época. Armando fue presidente de Boca en el año 54, año 80, ¿no? Estamos hablando en este momento del año 65, 66. Tiene esa discusión con Armando, pelearse con Armando en ese momento era irse de Boca prácticamente. Entonces va a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, fue como un precursor, ¿no? En ese momento. A New York, se va a jugar a Nueva York. Ahí, por esas cosas también que de la vida, juega en el año 67, en el equipo que ya habíamos dicho de New York, que era New York Generals, juega en 67 y 68. Y lo ven en un partido contra el Santos, donde él hace muchos goles, lo que le decía antes. Entonces Pelé pide que lo lleven a jugar, se va a jugar a Santos. Entonces después iba a jugar Cejas también, ¿no? Un par de años después, en el 68, y después termina en San Pablo, Juventud de San Pablo, 79 y 70, y termina su carrera como futbolista. Inmediatamente empieza su carrera como técnico. Empieza como asesor técnico del Gitano Juárez, su gran amigo, en Newell's Old Boys en el año 1970, y está ahí hasta 1971. En ese periodo de tiempo, Newell's él dirige 40 partidos, de los cuales gana 13, empata 14 y pierde 13. Esos 40 partidos fueron 16 del Nacional de 1970 y 14 del Metro de 1970, que en ese momento se jugaba primero, ¿no? 40 partidos dirige a Newell's. En el 71 se va a Huracán. En Huracán empieza lo que va a ser una campaña brillante, la mejor de Huracán de su historia profesional. En el año 71, en el Metro, juega 36 partidos, de los cuales gana 12, empata 11 y pierde 13, 46 goles a favor, 54 en contra, termina con 35 puntos, una campaña regular, pero agarra el equipo no en toda, no dirige en todo el campeonato, porque Huracán había empezado con Osvaldo Subeldía, el técnico, o sea, cosa de la vida. Subeldía se había ido Estudiante y se va a Huracán. Se va a Subeldía, llevado por Luis Saiz, con el presidente del Globo. Se va a Subeldía y lo reemplaza entonces Menotti, ¿no? Ya dirige buena parte del Metro 71, dirige el Nacional 71, una campaña muy floja, 14 partidos, 3 victorias, 3 empates, 8 derrotas, 19 goles a favor, 21 en contra, 9 puntos. Floja campaña, pero después al otro año empieza a ser una campaña extraordinaria. En el Metro 72 sale tercero, un metro que fue objeto de algunos videos también de nuestro ciclo. Huracán sale tercero, atrás de San Lorenzo y de Racing, con 34 partidos jugados, 14 victorias, 12 empates y 8 derrotas, 66 goles a favor, 49 en contra y 40 puntos. En el Nacional sale cuarto en la zona, donde había 2 zonas, 2 grupos, sale cuarto con 16 puntos, 13 partidos, gana 6, empata 4 y pierde 3. Con 26 goles a favor y 20 en contra. En el Metro 73 la gran campaña. Ahí empieza la gran campaña de Menotti como técnico, con 32 partidos, 19 victorias, 8 empates y 5 derrotas. 62 goles a favor y 30 en contra, 46 puntos. O sea, el gran equipo de Huracán, campeón, mejor equipo de Huracán de su historia, no profesional, que consigue el campeonato, el único campeonato que hasta el momento ostenta el Globo, ¿no? Ese gran equipo de que nos sale de memoria, ¿no? Roganti, Chavay, Buglione, Basile y Carrascosa, Brindisi, Russo y Babington, Jose, Banavallay y La Rosa. Sale campeón, y teniendo en cuenta que en la segunda rueda jugó muchos partidos con un equipo, no un equipo suplente, pero le faltaban jugadores, ¿no? Brindisi, Jose, Banavallay, jugadores que se habían ido a jugar a la selección, que jugaba las eliminatorias para el Mundial de Alemania 74. Después de esa gran campaña, en el Nacional 73 sale tercero en su grupo, también había 2 grupos, con 15 partidos jugados, 8 ganados, 5 empatados y 2 perdidos. Con 29 goles a favor y 15 en contra, con 21 puntos. Por un punto no se logra clasificar semifinalista para jugar las semifinales de ese campeonato nacional del 73. Podía haber conseguido incluso el doblete que había obtenido San Lorenzo el año anterior, ¿no? Es que había salido bicampeón. En el Metro 74... 2 zonas, también sale segundo en su zona, 18 partidos, 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas, 32 goles a favor, 29 en contra. Termina segundo con 21 puntos y pasa a semifinales. La ronda final sale cuarto de 4, un cuadrangular que jugó Newell's, campeón, Rosario Central subcampeón, Boca y Huracán. Termina con 3 puntos, gana un solo partido, le dan 1-0 a Central en la cancha de Boca y pierde 2. Pierde 3-2 con Newell's en Rosario y 3-1 con Boca en Liniers. Termina con 2 puntos, 4 goles a favor y 6 en contra.
En el Nacional 74 sale cuarto, la zona D, eran 4 zonas, con 18 puntos, 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas, 38 goles a favor, 24 en contra, termina con 23 puntos. En total en el Globo dirige 183 partidos, con 80 triunfos, 53 empates y 50 derrotas, 322 goles a favor y 254 goles en contra. A raíz de la enorme campaña que Menotti realiza en Huracán, y siendo el presidente de Huracán, esas cosas de la vida, David Bracuto, la época del gobierno de Cámpora primero y después de Perón, Bracuto, el presidente de Huracán, lo nombra presidente de la AFA, y la idea que tiene y lo que propone Bracuto, obviamente, es, bueno, vamos a sugerir que Menotti sea el técnico. Le hacen el ofrecimiento para ser el técnico de la selección nacional. Acuérdense que en ese momento Argentina había sido designada para hacer el Mundial 78. Estaba en duda si el Mundial se iba a hacer acá o no. Los europeos presionaban para tratar de llevar el Mundial a Europa. No se, había que hacer canchas, había que refaccionar otra. Bueno, estaba como un poco demorado, ¿no? Digamos, la realización de las obras para poder hacer el Mundial acá. Pero bueno, Menotti se embarca, su amigo Bracuto, el presidente de Huracán, lo quiere nombrar técnico y lo nombra. Debuta el 12 de octubre de 1974 en la cancha de Boca, empata 1-1 contra España. El gol de España lo hace Pirri, el mítico volante, defensor central y volante de Real de Madrid, y el gol de Argentina lo hace Rogel, esas cosas del fútbol. Rogel después, creo que si no fue el único partido que jugó la selección en la era de Menotti, pegar el palo, ¿no? El equipo, que juega ese 12 de octubre de 1974, el primer partido de Menotti, su estreno en la selección, fue Sánchez, arquero de Boca, Rubén Sánchez, Pernilla de Boca, Paulino, zaguero central de Racing, Rogel y Carrascosa, de Huracán. Brindisi, obviamente de Huracán, reemplazado por Troviani, jugador de Boca, Russo, Huracán, Babington de Huracán, reemplazado por Patota Potente, de Boca, Houseman de Huracán, Dimeola de River y Ferrero de Boca. Con un solo jugador de River, con un solo jugador de Racing, con mayoría de jugadores de Huracán y de Boca. Y estaba mirando también una cosa notable, sin jugadores de San Lorenzo también, que en ese momento tenían gran equipo. San Lorenzo había sido el campeón en el anterior, ¿no? Pero bueno, ese fue el equipo que debutó con Menotti de técnico de selección. Dirigió 79 partidos. En 1975, vamos cronológicamente, gana el torneo juvenil sub-21, Esperanza de Toulon. Le gana a Hungría, juega 3 partidos. Le gana a Hungría 1-0 con gol del Bocha Forgués, ese gran delantero central que empezó en Central Córdoba, después jugó en Platense y jugó en Gimnasia también en Primera A. Le gana 1-0 a México con gol de Marcelo Troviani, volante de Boca. Y la final se la gana 1-0 a Francia con gol de cabeza de Valdano. En ese equipo jugaban Ferrero, el arquero de Rosario Central, Bantuín, marcador central, jugó en Racing después también, Pavoni, central de Newell's que después jugar en River, Pasarela, Tarantini, jugaba en ese momento en Boca, Troviani jugaba en Boca, reemplazado en el partido final por el negro Quinteros. En ese momento jugaba en Vélez, Quinteros, vino Atlético Tucumán, después jugó en San Lorenzo también. Toro Gallego, en ese momento Newell's, Valencia. Valencia en ese momento, sí, porque estábamos en mayo del 75, jugaba en Jujuy todavía no jugaba en Jujuy, todavía no jugaba en Talleres. Después ya va a jugar en Talleres, sí, en el Nacional 75. Salas, buen derecho, que jugaba en Newell's, después jugó en Boca también. Valdano, en ese momento en Newell's, reemplazado por el Bocha Forgués, que en ese momento estaba en Platense, Bocha Forgués, y Giordano, un volante central y carrilero por izquierda que juega en Racing. Después de lograr ese logro, arma una selección del interior, que muchos no se acuerdan, pero de la cual salieron muchos jugadores importantes, ¿no? Años 75-76, el trabajo de Menotti fue importante, ¿no? Fue tesonero en estos 4 años para armar el equipo para jugar el Mundial. Arma esa selección del interior con jugadores de equipos indirectamente afiliados, que sí, que no estaban afiliados directamente a la AFA, que jugaban algunos de ellos los nacionales, ¿no? De esa época. Por ejemplo, Alderete, que era un buen izquierdo de Gimnasia de Jujuy, compadre de Valencia. Arroyo, jugador de Atlético de Tucumán. Mercedes Cárdenas, zaguero central, jugó en Racing después y triunfó en Unión.
Castro, de Atlético de Tucumán, el Hacha Ludeña, gran figura de Talleres, Ocaño, marcador de punta también de Talleres, Oviedo, jugó el Mundial también, Oviedo, defensor central de Talleres, estuvo en el plantel, Pavón, marcador de punta izquierdo de Belgrano, Quiroga, el arquero de Talleres, hemos visto también el arquero de San Lorenzo después, Bola Valencia, como decía en ese momento Gimnasia de Jujuy, Julio Ricardo Villa, que había empezado en Quilmes, en ese momento estaba Atlético Tucumán, Luis Galván, zaguero central de Talleres, que jugó el Mundial, y Ardiles, otra gran figura que en ese momento jugaba en Instituto, después vino Huracán. Este equipo juega la Copa América de 1975, juega 4 partidos, le gana 5-1 a Venezuela visitante y le gana 11-0 de local. Pero pierde con Brasil 1-0 en Rosario y pierde 2-1, entonces queda eliminado de la Copa América del año 1975, que jugó un equipo alternativo. Estaba probando Menotti muchos jugadores en ese momento. En 1977 arma una serie internacional con 7 equipos de primer nivel de Europa que vinieron a jugar 7 semanas seguidas en la cancha de Boca. Y eso le sirvió mucho a Menotti porque enfrentó a los equipos más importantes por lo menos de Europa, y con eso pudo ver qué jugadores daba la talla, qué no, para terminar de armar el plantel definitivo, que un año después iba a jugar el Mundial. Entonces le gana, por ejemplo, 3-1 a Polonia, una recordada actuación de Bertoni, pierde 3-1 con Alemania, en un partido donde Alemania en ese momento campeón del mundo, le gana prácticamente jugando de contragolpe, hace un gol de pasarela, recuerdo de cabeza ese partido para Argentina. Tiene varios empates, empate 1-1 con Inglaterra, empate 1-1 con Escocia en un partido donde Pernía termina de sellar su desafectación de la selección porque bueno, se agarra golpes de puño con un jugador escocés y bueno, termina los 2 expulsados y ahí bueno, le bajaron el pulgar a Pernía, por más que sea el mejor 4 del país, como en ese momento podía serlo, con una gran campaña en Boca, tanto Menotti como los dirigentes de la AFA y el gobierno militar, que en ese momento tenía mucha influencia en el fútbol, y él dijo no, bueno, Pernía no. Entonces ahí tuvo que inventar un de 4, ahora vamos a ver esa historia. Empata 1-1 con Escocia, empata 0-0 con Francia, le gana 2-0 a Alemania Oriental, con un gran gol de Carrascosa, de Lobo Carrascosa, y le gana 2-1 también a Yugoslavia. Llegamos entonces, eso es en el año 1977, llegamos al año 78. Amistoso previo, 2 amistosos previos que quedaron también en la historia. En el mes de febrero Argentina le gana 5-1 a Hungría en la cancha de Boca, y es el debut de Diego Armando Maradona, con la camiseta de la selección nacional. Diego había debutado en octubre, 3 meses antes de Argentina Junior, el partido con Talleres, y debuta en la selección contra Hungría, gana Argentina 5-1, con 3 goles de Luque y 2 goles de Bertoni. Hungría, que después va a ser el primer rival del Mundial, ahora lo vamos a ver. Y después juega un amistoso unos días antes del Mundial, había mucha ya efervescencia, ¿no? Con Uruguay en la cancha de Boca. Argentina gana 3-0 y hace un golazo el Beto Alonso. ¿Por qué no te hago colación esto? Porque el Beto Alonso fue una de las presiones grandes que recibió Menotti para ser incluido en el plantel para el Mundial 78. Porque el Beto había tenido algún tema, el Pato Filiol también, había tenido algún tema en el año 76, que habían preferido jugar con River, la Copa Libertadores, habían ido de la selección, a diferencia de Pasarela y de otros jugadores que habían preferido jugar con la selección. Y tenían medio como orilla negra, un poco del técnico, otro poco de los dirigentes. Pero bueno, el nivel de Filiol era tan alto y se había lesionado también Hugo Gatti, que era titular hasta el año 77 del arco de la selección, y fue tan alto el nivel también del Beto Alonso que era imposible que no jugaran, ¿no? Y fueron parte del plantel del Mundial 78. Vamos a los mundiales que dirigió Menotti. Año 78, bueno, ustedes lo recordarán, le ganamos 2-1 a Hungría el primer partido, forma angustiosa, un gol de Luque, un gol de Bertoni sobre la hora, una gran jugada del Beto Alonso, lleva la pelota de taco y define a Bertoni, un delantero bárbaro, que en ese momento jugaba en Independiente. En el segundo partido le ganamos 2-1 a Francia, el gol de Francia lo hace Platini, la nota de color. Los goles de Argentina los hacen Pasarela de penal, la mano de esa famosa de Tresor, Marius Tresor, el defensor central de Francia, y Luque, un golazo extraordinario. Luque es un golazo extraordinario como lo que era un crack. Y después se cae mal y se fractura el brazo, y bueno, no puede jugar un par de partidos hasta que vuelve porque en medio se muere el hermano, también un accidente, bueno, tiene muchas peripecias Luque en ese mundial, pero vuelve demostrando que era un crack absoluto. Y el tercer partido perdimos 1-0 con Italia, gol de Roberto Bettega para los italianos, salimos segundos. Al salir segundos evitamos jugar
con Holanda, no sé si esto fue a propósito o no, no sé, pero evitamos jugar con Holanda, evitamos jugar con Alemania, que hubieran sido rivales durísimos, ¿no? Y vamos a la otra zona para jugar con el Rosario, con Brasil, con Polonia y con Perú. Le ganamos 2-0 a Polonia con los 2 goles de Kempes. El día que Kempes hace los 2 goles y hace un penal también para evitar un gol de Polonia y el Pato Filiol ataja el penal a Daina. Empatamos 0-0 con Brasil con una enorme actuación de Filiol. Un partido durísimo. A Menotti le costaba muchísimo ganarle a Brasil en un partido parejo, donde Brasil que lo estuvo un poco más cerca. El Pato nos salvó un empate, que eso fue fundamental. Y después, en la tercera fecha, le ganamos 6-0 a Perú, ese partido tan recordado, ¿no? Con 2 goles de Kempes, 2 goles de Luque, un gol de Houseman, un gol de Tarantini. Vamos a la final, si no hablamos mucho de estos partidos, porque el objeto de este video es hablar de Menotti como técnico, ¿no? Le ganamos 3-1 a Holanda, con los 2 goles de Mario Kempes, una actuación extraordinaria, el tercero de Bertoni sobre la hora, gol de Holanda lo hizo una ninga de cabeza, se acuerdan que habíamos empatado 1-1 y después, bueno, en el suplementario ganamos 3-1 y Argentina conquista su primer mundial, con César Luis Menotti. Obviamente sigue César Luis Menotti dirigiendo hasta el año 82. Dirige, me acuerdo, a principios del 80, del año 80, dirige la Copa América del 79, también con jugadores suplentes, le toca también jugar con Brasil, pierde 2-1 en Brasil, empatamos 2-2 acá en la cancha de River, con Brasil y con Ecuador jugamos, y bueno, queda eliminado de la Copa América 79, pero lo usó también Menotti para probar jugadores, ¿no? En el 80 jugamos el Mundialito de Uruguay, ahí empatamos, le ganamos primero 2-1 a Alemania, empatamos 1-1 con Brasil, y en la tercera fecha le gana Brasil 4-1 a Alemania. Alemania ya estaba eliminado y con sus jugadores de vacaciones, ¿no? Y por la otra zona se clasifica Uruguay, que le gana los 2 partidos 2-0 a Italia y Holanda. Y Uruguay le termina ganando la final a Brasil. Y Argentina estuvo muy cerca de ganar el mundialito, pero no lo pudo hacer. Entonces después llegamos al Mundial 82. Obviamente no jugamos eliminatoria, porque éramos campeón. Vamos directo. Vamos al Mundial 82, nos toca una zona, un momento difícil, no lo digo esto como para defender ninguna posición, algún error que pudo haber cometido Menotti en la conformación del equipo en el 82, pero un momento difícil en medio de la guerra, ¿no? Perdemos 1-0 con Bélgica, primer partido, el debut, le ganamos 4-1 a Hungría, con 2 goles de Diego, goles de Ardiles y Bertoni, y le ganamos 2-0 a El Salvador con goles de Bertoni y de pasadera de penal. Nos clasificamos, segundo porque hemos perdido con Bélgica, y nos toca la zona con Brasil e Italia, en ese momento era 2 zonas de 3, hicimos algún también video de esto. Nos toca jugar con Brasil y con Italia. Primer partido con Italia durísimo. Italia era postre campeón. Nos gana 2-1 y la verdad me hizo ganar por más. El Pato nos salvó también, filió otra vez de una goleada. Goles de Tardelli y de Cabrini para Italia y gol de Argentina lo hace Pasarela de tiro libre, aprovechando un error de Soft que se queda armando la barrera y patea rápido Pasarela hace el gol. Perdemos 2-1 y ahí ya estábamos prácticamente afuera, ¿no? Igual teníamos alguna expectativa, pues jugábamos con Brasil el segundo partido, si ganábamos a lo mejor había un triple empate. Pero con Brasil jugamos muy mal. Brasil tenía un equipazo, después eliminado por Italia. Nos gana 3-1 con goles de Zico, de Bernardinho y de Junior, marcador de punta de Flamengo. Y el gol nuestro lo hace Ramón Díaz al final. Y después del gol de Ramón es expulsado. No creo bien si fue después o antes de Ramón, pero al final del partido fue expulsado Maradona por una agresión a un jugador brasileño, una patada, bueno, muy alta. Ya el Mundial 82 no fue como el 78. En el 78, obviamente que Argentina fue local, ¿no? Obviamente hay que decirlo también, eso es muy importante. El equipo estaba más ordenado, más equilibrado, había como más sed, ¿no? Y hambre de triunfo. Y en el 82 nos cayó para como la tragedia de la guerra, con los ingleses en el medio, que había empezado en abril, el Mundial fue en junio, estamos en plena guerra. La guerra termina cuando ya se había empezado el Mundial. El equipo no estaba bien, los jugadores estaban mal, anímicamente estaban mal, y aparte, uno de los temas que también se le enrostra a César es no haber buscado renovación, ¿no? Confió en los jugadores, prácticamente fue el mismo equipo con Ramón Díaz, el mismo equipo del Mundial del 78, el mismo equipo. Entonces ya hubo algunos errores, ya Holguín era un gran jugador, pero era más zaguero central que marcador de punta. Daba algunas ventajas, muchos goles de Italia y de Brasil vinieron por ahí, ¿no? Galván ya era 4 más grande también, no era lo mismo. Los jugadores estaban ya algo cansados. Se le critica que no había hecho la renovación Menotti, pero bueno, nadie puede desconocer que fue un grande. Y cuya gran virtud o mérito también fue ser el primero que quiso y que obtuvo
apoyo para que se le diera el lugar a la selección argentina que merecía para tratar de realizar buenas actuaciones internacionales, fundamentalmente en los mundiales. Está bien, podés decir, bueno, justo el mundial se juega acá. Está bien, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, él luchó y logró imponer criterios también. Por ejemplo, en ese momento no se podía vender, Argentina no podía vender jugadores, hubo una sola excepción que fue Mario Kempes. No podía vender jugadores a los clubes argentinos al extranjero hasta después del mundial. Eso fue importante porque todos los jugadores, salvo Kempes, está en Valencia, todos juegan acá. Todos juegan acá. El otro que jugaba en Francia fue Osvaldo Piazza, que iba a ser el 2 titular, pero bueno, tuvo un accidente con la esposa, un choque en Francia y no pudo venir y lo terminó reemplazando Luis Galva. Definitiva, bueno, dirigió mundiales Menotti 12 partidos con 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas, con 23 goles a favor y 11 en contra. Bueno, una vez finalizado el mundial del año 82, Menotti es desafectado inmediatamente, renuncia y es desafectado de la dirección de las selecciones nacionales y es reemplazado, como ustedes saben bien, por Carlos Bilardo. Carlos Bilardo en 1983 comienza a dirigir la selección hasta el año 86, hasta el año, 90, que después es reemplazado por Alfio Basile, en el año 91. Rápidamente entonces, como conclusión, como director técnico, ya vimos como jugador, como director técnico, entonces Menotti fue técnico en Newell's en el año 70, primero ayudante de campo el Gitano Suárez, después técnico del equipo, 71 al 74 en Huracán, 74 al 82 en la selección argentina. Del 78 al 79 también la selección juvenil, que es otro hito que nos dijimos también. Él dirigió el equipo donde brilló Maradona, donde jugó también Barbas, Calderón, Ramón Díaz, tantos enormes jugadores, Pichicudero, que ganaron el Mundial Juvenil en el 79 en Japón. Dirigió Barcelona, ahí lo dirigió Diego también, 83-84, a Boca, que hizo una muy buena campaña, tuvo puntos de campeón en Boca, Lo dirigió pocos partidos y tuvo puntos de campeón. En el año 86 y en el 87, Atlético Madrid en el 87 y en el 88, River, 89, compró muchos jugadores y no le fue muy bien en River. Peñarol en el año 90-91, miren toda la carrera que tiene, México 91-92, la sección de México, 91-92, Boca 93-94, Independiente, su primer ciclo 96-97, Sampdoria Italia en el 97, Independiente de nuevo, vuelve enseguida Sampdoria 98-99, Central en el 2002, Independiente, un tercer ciclo en 2005, Puebla de México 2006 y Tecos de México 2007, donde termina su carrera como técnico. Gana un mundial sub-20, un campeonato de primera división de Argentina con Huracán, una Copa del Rey y una Copa de Liga de España y una Supercopa de España. Un gran técnico, como decimos siempre, acá es para no generar conflictos sí, para rebatir ideas, obviamente, pero creo que Menotti fue un técnico inolvidable para el fútbol argentino. Y es como decimos siempre, ¿no? Tenemos los argentinos de por todas empezar en el fútbol y en todo a valorar lo positivo de todos los que hicieron algo, ¿no? Por ejemplo, decir, no, a mí me gustaba Bilardo, Lorenzo y no Menotti no sirve, no, Menotti fue campeón. Y los que le gustan Menotti o Saporiti o no sé, Cayetano Rodríguez, es decir, no, La Bruna, no, Lorenzo no, Bilardo no, todos fueron grandes y Menotti fue un grande. Y creo que como técnico fue el primer grande, fue el que abrió el camino para que las selecciones nacionales de fútbol argentino fueran competitivos y desde el año 78 lo son y sean enormes candidatos en todos los mundiales. Después de ganamos 2 mundiales más y jugamos varias finales también, ¿no? Que eso también es importante y hay que tenerlo en cuenta. Espero, gente, que les haya gustado el video. Ya les digo, la primera saga con Menotti, el segundo va a ser de Carlos Bilardo, vamos en orden, Menotti, Bilardo, Scaloni, y después seguimos con los técnicos también que conquistaron ya sea Copa Libertadores, Mundiales de Fútbol o incluso campeonatos locales y dejaron su recuerdo en nuestro fútbol. Humildemente, bueno, les pido, si les gustó el video, que dejen un like, que se suscriban a los que no se han suscrito al canal y bueno, nos veremos rápidamente con nuevas entregas y nuevos contenidos en esta hermosa comunidad que hemos armado con ustedes. Muchas gracias por su tiempo.